Buenos días, mi grupo y yo, entre Felipe Verbel Morillo, Yaris Marique Chinchilla y mi persona María Fernanda Travesedo, les estaremos exponiendo el método de aforo por batimetría, sección velocidad y molinete y aforo químico. Como primer índice tenemos el método por batimetría, como segundo índice tenemos el método por molinete, como último índice tenemos el método aforo químico y sección velocidad. Los dejaré con mi compañero Andrés Felipe Verbel, que es quien les estará explicando el método de aforo por batimetría. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el método de aforo por batimetría. Este método es una técnica utilizada para determinar el caudal de cuerpos de agua, ya sea ríos o lagos, mediante la medición de la profundidad y la velocidad del flujo en diferentes puntos de la sección transversal. Para la realización del aforo por batimetría, pues necesitamos de los siguientes equipos para dicha realización. Como primero necesitamos la ecosonda, que esta emite unos sonidos acústicos o unas ondas acústicas, que al mismo tiempo mide el tiempo en que se demora en regresar al rebotar en el lecho del río. De igual forma contamos con el GPS, que pues nos permite registrar las coordenadas de los puntos de medición. También necesitamos de una estación total o equipos de topografía para realizar las mediciones precisas de distancia y los ángulos entre los puntos de medición. Y por último también necesitamos barcos o embarcaciones que nos permitan desplazarnos a lo largo de la sección del tramo del río o canal que vamos a realizar dichas mediciones. Bueno, seguido con mi exposición les vengo a hablar sobre los pasos generales que hay que tener presente para realizar este tipo de aforo. Como primero tenemos la preparación. Antes de realizar el aforo tenemos que tener presente los equipos que vamos a utilizar. Como ya lo dije anteriormente, el GPS, la ecosonda, la embarcación, los equipos topográficos, pues tenemos que ver que estos equipos estén funcionando acordemente para el momento que vayamos a realizar dichas mediciones. Continuando con los pasos, seguimos con el diseño de la sección transversal. Se selecciona la sección transversal del río o canal en el cual vamos a realizar el aforo. Esta selección se tiene que hacer de manera estratégicamente que nos permita realizar o representar el flujo del agua de manera adecuada. Bueno, como siguiente paso contamos con el levantamiento batimétrico. Ya con la embarcación equipada con el ecosonda se navega a lo largo de la sección transversal y se van tomando las mediciones de las profundidades en intervalos regulares, generalmente a cada poco metro. Estas mediciones se toman tanto a canales principales como laterales si los hay en el cauce que vayamos a medir. Seguidamente contamos con los registros de datos. Las mediciones de las profundidades se registran junto con las coordenadas que nos da el GPS. Esto permite vincular cada punto con la medición con la ubicación exacta en el río o en el canal que estemos midiendo. Bueno, como siguiente paso contamos con el cálculo del área transversal. Este se utiliza recopilando los datos ya tomados anteriormente. Se calcula esta área de la sección transversal en cada punto de la medición. Esto se logra multiplicando la distancia entre los puntos de medición por la profundidad registrada en cada punto y se suman todas las áreas parciales. Seguidamente, como siguiente paso, contamos con el cálculo del caudal. Una vez se haya calculado ya el área transversal, en cada punto se multiplica el área por la velocidad promedio del flujo en ese punto. La velocidad se puede medir mediante técnicas adicionales como el uso de correntímetros. Y como por último tenemos la integración del caudal. Sumando los caudales culminados en cada punto a lo largo de la sección transversal se obtiene el caudal total del río o canal en ese momento. Método por molinete. Es conveniente informar que para conocer la cantidad de agua que escurre en un río se interviene la velocidad del agua a partir de la fórmula y se puede utilizar precisamente el método por molinete. Esto es dicho dispositivo que en realidad es un conjunto de elementos cuyo tiene componentes sustantivos y dispersivos
que en este podemos medir acompañando una serie de accesorios como medición de caudal, y también se puede hacer un manejamiento por el molinete, por ese método. El funcionamiento del molinete es el que inicia en una inmersión en el conjunto que va del agua que está ubicada en dicho punto para medir dicho caudal. Este ocurre con la velocidad del agua o con la corriente que traiga esta agua o dicho río para poder formar diminutivos, despectivos u otras palabras que usan para poder hallar dicho punto que nos mandan. Esta sería una manera explícita, no muy explícita, para recorrer a partir de adjetivos y sustantivos que se ven por el método de molinete. El método de molinete también nos mandan a medir la velocidad o la profundidad del agua. En dicho punto, ejemplo, en el río Guatapurí, nos mandan a medir el caudal del río o la velocidad que está mandando ese río o dicha profundidad. Esto se hace con el método por molinete. Mi nombre es María Fernanda Traveso y me toca exponer el método químico con el aforo con tubo de pitón. Este aforo permite medir la velocidad de la corriente en diferentes profundidades, por lo cual se puede conocer la velocidad media en la sección donde se realiza el aforo, que multiplicada por el área de la misma se obtiene como resultado el caudal de la corriente. Como vemos en la imagen que está del lado izquierdo, vemos las dos velocidades A1 y A2 y una velocidad B, y vemos H, que es la profundidad. Aforo con trazadores fluorescentes o colorantes. El uso de colorantes para medir el caudal en corrientes de agua es uno de los métodos más sencillos y de mayor éxito. Una vez que se tiene seleccionada la sección de aforo, en la que el flujo de agua es constante y uniforme, se adiciona un colorante en el extremo de aguas arriba o punto de inicio, o C2, y se mide el tiempo de llegada al extremo de aguas abajo, sería el punto final. Como tenemos en la imagen del lado izquierdo una muestra C, que sería aguas abajo. En la imagen del lado izquierdo está explicado de una mejor manera, donde vemos el aforo completamente lleno, donde vemos la corriente de agua, donde vemos la botella con una solución salina, que es nuestro colorante, donde agregamos nuestro colorante, un punto de inyección del trazador sumergido entre la corriente de agua, donde vemos la C, que sería nuestras aguas abajo, y donde vemos la C1, que es nuestro trazador.